Apreciables amigos, vecinos, hermanos en Cristo, un motivo de alegría y de gratitud el que estemos meditando en la palabra. Como hemos dicho, estamos revisando la perspectiva de cómo Cristo vendría al mundo 750 años antes por medio de la escritura del libro de Isaías, 745 al 680 antes de Cristo, para que sí tocamos lo que es el Evangelio cuando Cristo ya está aquí en la tierra, pero podemos revisar que la cronología, el tiempo, Dios es eterno, Él es el que lo controla y por eso es tan, dijéramos, específico, tan concreto, tan de acuerdo a como Él planeó la vida para el ser humano. Y el tema del día de hoy lo llamamos la verdadera salvación o los frutos de una persona que ya ha sido salva. El pasaje bíblico está en Isaías 58 del 1 al 9, Salmo 112, 9, Primera de Corintios 2 del 1 al 12 y Mateo 5 del 13 al 20. Sabemos que Isaías, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, su ministerio duró 60 años durante el reinado de los reyes de Judá, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y sabemos que el trasfondo de este libro nos habla de que este profeta es un hombre de gran educación y políticamente astuto que vive en Jerusalén, la capital de Judá, y que tiene mensajes tanto para el reino del norte Israel como para el sur Judá. Y en este mismo tiempo, tanto el profeta Oseas y Miqueas, que lo vimos hace 8 días, escriben y profetizan la palabra de Dios. Y bueno, el libro de Isaías comienza la sección profética del Antiguo Testamento, seguramente que se escribió en Jerusalén, y su destinatario es la nación de Judá y también las naciones vecinas, mientras por un lado Judá está espiritualmente en ruinas, Israel se halla aún más corrompida. Después que Isaías profetiza la destrucción de Israel en manos de Asiria, que sucede poco tiempo después, vuelve su atención a Judá. Y su mensaje a Judá y a las naciones vecinas es que el juicio de Dios también llegará sobre ellos. Vemos también aquí que las palabras que más se usan, juicio, salvación, y que los 66 capítulos de Isaías pueden compararse a una Biblia en miniatura. Los primeros 39 corresponden a los libros del Antiguo Testamento y los 27 a los del Nuevo Testamento. Vamos a leer lo que dice este pasaje y hemos estado hablando acerca de qué necesitaremos hacer este 2023 para nosotros caminar con el Señor. Ya hemos dicho que requerimos paciencia, que requerimos humildad, que requerimos obediencia a lo que el Señor enseña. Y fue muy grato ver cómo llega Jesús a la tierra y su ministerio cumple todas las expectativas que un ser humano pudiera tener sobre su enseñanza, sobre su sabiduría, sobre esa salvación que trajo al mundo. Pero al regresarnos 745 años antes, podemos ver cómo todo coincide, cómo todo estaba planeado por Dios y cómo siempre su intención ha sido amar al ser humano, salvarlo y reconciliarlo nuevamente con Él. Y vimos que a través también
también del profeta Miqueas, el Señor reprende a su pueblo y le dice, vuélvete a Dios, porque mi intención siempre ha sido ayudarte, mi intención siempre ha sido salvarte. Y bueno, leyendo el pasaje de este día dice el verdadero ayuno. ¿De qué nos sirve saber qué es el ayuno y en qué nos puede ayudar en este 2023, en este inicio de mes, febrero? Dice el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los hombres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Amén a la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Escritura 745 años antes de Cristo a través del profeta Isaías. Y podemos ver una descripción de lo que es la verdadera salvación. Verso 1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo dos cosas, su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. El reino de Israel era la casa de Jacob y nos dice dos cosas, tu transgresión y tu pecado. Dios se dirige a su pueblo con el asunto directamente del pecado. Isaías fue enviado y él debía alzar la voz como trompeta en términos concretos, en términos ciertos, en términos directos, sin andarse por las ramas. Quizás hoy pudiéramos decir con un gran micrófono y con una voz muy clara que llegue a todos y que todos lo oigan. El mensaje, como sabemos, no es recibido con aprobación y la más grande desaprobación vendrá de la comunidad religiosa, de la gente que se siente conocedora de Dios, de la gente que es reconocida como autoridad dentro de la sinagoga. Y dice, por consiguiente, hay muy pocos que Dios puede hallar para que entreguen el mensaje,
porque se requiere valor, se requiere confrontación, se requiere perder muchas veces privilegios y se busca enemigos de gente que no está de acuerdo con el mensaje que Dios da. Verso 2, que me buscan cada día como si la nación hubiese obrado justicia, como que ellos son buenos, como que ellos son aprobados y que hacen la voluntad de Dios y esa nación pareciera que no ha abandonado la ley de Dios. Me piden ordenanzas de justicia y que ellos están bien con su Dios y se complacen en acercarse a Dios. Pero sabemos que lo buscan de esta manera y le piden saber sus caminos, pero vemos que todo eso es totalmente externo. Tenemos aquí la representación del pueblo que honra a Dios con los labios, pero los corazones están muy lejos y pareciera que la nación es muy obediente y que obra justicia, cuando en realidad habla de una justicia legal que promueve autojustificación, autojusticia. Sienten que llenan los requisitos que Dios ha puesto, me piden ordenanzas de justicia y se complacen en acercarse a Dios. Se refieren a su reclamo por la mano de Dios y desean justos juicios sobre sus enemigos. Ellos creen que de seguro el Señor les responderá debido a esa piedad externa. Hágase la voluntad de Dios en la milpa de mi vecino y castígalo y llévatelo lejos, lejos. Castígales, quítalos de aquí. Y bueno, eso sí, seguimos viéndolo hasta hoy, que sí queremos que la voluntad y el castigo de Dios venga sobre los que son enemigos nuestros o que no nos agradan. Y pues todo eso es externo, 745 años antes, buscando acercarse a Dios a través de rituales como los ayunos, que pues no eran congruentes ni no era lo que el Señor quería que uno practicara. Porque dicen, ayunamos y no nos hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno, hayas lo que queréis y exigís todos vuestros trabajos. El ayuno del cual habla es probablemente el día de la expiación, el único ayuno exigido en la ley que consistía solamente en un día. Y esto nos lo dice Levítico 16, versículo 29. Y nosotros también vemos aquí que el profeta Isaías les dice, les pido un ayuno en el que ustedes afligen su alma, encorvan su cabeza, hacen cama y saco de cenizas. Ese es el ayuno que el Señor les pide. Dice, ustedes ayunan para contender, para debatir, para herir con el puño inicuamente. Y el Señor claramente dice, así no ayunéis, no se va a oír su oración en el trono de Dios. Dice, ¿quieren que su voz sea oída en lo alto? Pues no sigan ayunando de esta manera. Y sabemos que eso significaba el uso de la religión como un instrumento de opresión. A los trabajadores se les explotaba, se les amenazaba, no se les pagaba lo justo. Y Dios proclama aquí muy claramente que Él no va a escuchar esa oración ni recibir ese ayuno. Tales esfuerzos para merecer que el que los realice
quiere que Dios les complazca y son maneras que Dios nunca aceptará. Es tal ayuno que yo escogí, quien de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama como de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? El Espíritu Santo, por medio de Isaías, escudriña aquí la hipocresía que practicamos cuando queremos torcerle la mano casi a nuestro Dios para que responda como nosotros queremos. Y Él dice, no es la ostentación exterior que haces, tienes que escudriñar tu interior y buscar que ese ayuno agrade al Señor. No eres tú el que hace pues con religiosidad agradar a Dios de esta manera. No es antes el ayuno que yo escogí, desata las ligaduras de impiedad, deshaz las cargas de opresión que tiene tu empleado, deja libre a los oprimidos y rompe todo yugo. El Señor estaba diciendo a Judá por medio de Isaías que ellos realmente amaran a su prójimo y le amaran a Él y verdaderamente le desearan servirle, no con observancias, no con rituales, y que todo eso debía pasar a segundo plano. El juicio, la misericordia y la fe, como nos dice Mateo 23, es lo que teníamos que hacer. Jesús llamó a los que ayunaban con ostentación hipócritas. Y sin duda, 745 años después, estaba llamándoles a este mismo versículo. Y nos dice, esto no es ayunar. Te quiero decir cuál es el ayuno que sí me agrada. Y el verso 7 dice, no es que compartas tu pan con el hambriento y que lleves a casa a los pobres errantes, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu misma carne. Te escondas de tu misma carne se refiere a esos guardadores rituales quienes observaban estrictamente o pensaban que lo hacían bien, que cumplían la ley, mientras se escondían de los necesitados, de los doloridos, de los hambrientos, de los heridos. Ellos se sentían tan santos, al menos en sus propios ojos, que no podían ensuciar sus manos con tales actividades. Y bueno, vemos que muchas veces hacemos de la misma manera que el pueblo de ese momento. Dice, pero si tú realmente desatas las ligaduras de impiedad, quitas las cargas de opresión sobre tus empleados, sobre los quebrantados, rompes su yugo, partes tu pan, con los pobres compartes y cubres al desnudo, va a suceder algo en tu vida, dice. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud brotará repentinamente e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Para ir por el camino de Dios, sabemos que es el camino de su palabra, y esta dirección y esta sabiduría debemos verla, apreciarla, o como resumidamente el Señor nos dice, ¿quieres que tu luz nazca? Que yo te acompañe, pues entonces obedéceme. Y Él nos lleva a que tengamos una experiencia real con Él. En efecto, el Señor está diciendo que las oraciones ya no serán sin contestación, ni las promesas del pacto dejadas sin efecto. Dice, entonces llamarás y el Señor responderá. Clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad.
El Señor nos llama y nos dice por qué sus razones y las oraciones no son contestadas y nos explica como a niños. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer y bueno, de manera resumida podemos ver cómo el Señor nos dice en este pasaje: sabes, lo que te aparta de mí es tu pecado, tu transgresión, la represión que haces, y tú quieres que tu voz sea oída en lo alto. Pues estás realizando ayunos que no son como yo te los pido, estás haciendo cama de silicio y de momento pues estás opuesto a lo que yo te pido. El Señor nos dice: esto dices, pero esto haces. Y ahora que yo digo, dice, pues tú desata las ligaduras de iniquidad, quita esas cargas de opresión, libera a los quebrantados, rompe los yugos. Y son cosas que nos pide que todos podemos realizar. Dice: parte tu pan con el necesitado, alberga a los pobres, cubre a los desnudos. Si realmente quieres ayunar y haces esto, seguramente que van a ser tu luz. Y yo voy a mostrarte mi salvación pronto. Y esa justicia que te pido que realices va a agradarme, y yo voy a oír y voy a decir: heme aquí. Podemos ver también en el Salmo 112, el versículo 9, que nos dice: reparte, da a los pobres, la justicia va a permanecer para siempre y su poder será exaltado en gloria. El Nuevo Testamento, en el libro de Corintios 2, también nos recuerda lo siguiente y nos dice: pero Dios nos reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu? Y dice: nosotros también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y el libro también de Mateo nos recuerda cómo el Señor nos está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nos está enfatizando cómo tenemos que considerar todo lo que Él nos ha enseñado en su palabra, como Él brevemente nos dice: esto es ayunar, esto es tener paciencia, esto es tener humildad, esto es tener amor por la gente que te rodea. Y nosotros sabemos que el Señor es el maestro de maestros, el que nos recuerda, ¿verdad? Y recordemos a Juan Wesley, que también ante la realidad de su sociedad creía que con hombres dispuestos, con un puñado de hombres que obedecieran las enseñanzas del Señor, él pudiera extender el evangelio, su enseñanza, que cambiara la realidad de nosotros en este tiempo. Y bueno, pues podemos también ver qué tenemos que hacer este 2023 para obedecer y caminar con el Señor. El ayuno es una de las herramientas que nos da el Señor para acercarnos a Él, recibir dirección, pero qué mejor manera que poner en práctica lo que el profeta Isaías nos dice. Sabemos
sabemos que también él, en su mensaje completo de este profeta nos está recordando: Dios es tu eterno consolador, es el único redentor, el único salvador, y Él va a perdonar tu pecado si lo abandonas y nos volvemos a Dios. El placer pasajero del pecado en nuestras vidas nunca valdrá la pena a la luz del extremado precio que debemos pagar, el juicio de Dios. Y entonces la impiedad podrá permanecer en el pueblo de su pacto, pero Dios es santo y no se demorará. La liberación viene de Dios, no del hombre. El más gran éxito en el mundo es ser obediente a la voluntad de Dios. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque cada día que revisamos los mensajes que nos diste antes, después de Cristo y aún en nuestro tiempo, Señor, nos muestras que tú quieres amarnos, quieres ser bondadoso con nosotros, cariñoso, cuidadoso, y nos das dirección y guía a través de tu Espíritu Santo y de revisar tu palabra. Bendito seas por eso, Señor. Llévanos a la obediencia, camina con nosotros este año, Señor, y guárdanos del mal, Señor. Bendito eres por todo, Señor.